del Señor. Hoy lo hemos cantado nosotros. Y con mucha razón, hoy es domingo, día del Señor, celebramos la Eucaristía para adorarlo y venerarlo. Pero en medio de nuestra Eucaristía celebraremos la confirmación de sus hijos y ahijados. Por esto les invito a que juntos le digamos a Dios que nos ayude a reconocer los pecadores en su presencia y nos purifique y perdone. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. La felicidad verdadera por nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En la primera lectura escucharemos cuando el pueblo de Israel había regresado del desierto de Babilonia y vivían las dificultades de reconstruir el país devastado. Se proclama el anuncio gozoso que ahora vamos a escuchar a los israelíes, hasta el monte santo de Jerusalén. Desde ellos escogeré sacerdotes y levitas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Que alaben al Señor todas las naciones, que los aclamen todos los pueblos. Y prediquen el Evangelio. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En la segunda carta a los hebreos nos sigue invitando a despertar, a caminar, para dejar que se vuelva nuestra vida cristiana. De la carta de los Efesios. Hermanos, ya se han olvidado ustedes de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos, diciendo: hijo mío, no despreciéis la corrección del Señor, ni se desanimen cuando lo detenéis, porque el Señor corrige a los que aman y da solo a sus hijos peregrinos. Soporten, pues, la corrección, porque Dios los trata como hijos, y qué parte hay que no corrige a sus hijos.
Es cierto que de momento ninguna corrupción nos va a sobrevivir, sino más bien dice, pero después produce en los que lo recibieron frutos de paz y de santidad. Por eso, resucitan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano, para que el poco ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades y pueblos. Mientras se encaminaba a Jerusalén, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se van a salvar? Jesús le respondió: esfuércense en entrar por la puerta que es angosta, pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a tocar la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Pero él les responderá: no sé quiénes son ustedes. Entonces le dirán con insistencia: hemos comido y bebido contigo, y tú nos has enseñado en nuestras plazas. Pero él replicará: yo les aseguro que no sé quiénes son ustedes. Apártense de mí, todos ustedes los que hacen el mal. Entonces llorarán ustedes y se desesperarán cuando vean a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes se vean echados fuera. Vendrán muchos del oriente y del poniente, del norte y del sur, y participarán en el banquete del reino de Dios. Pero los que ahora son los últimos serán los primeros, y los que ahora son los primeros serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos niños fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe, y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Este fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente que estos niños han recibido la catequesis conveniente a su edad. Hermanos, acabamos de oír estas palabras que ha dicho el señor cura, presentando a sus hijos y ahijados como candidatos al sacramento de la confirmación. Ahora les podemos decir candidatos, dentro de un rato les diremos confirmados. Y para poder llegar a este momento, también lo ha dicho el señor cura, han recibido una adecuada preparación.
No ha afirmado el Padrecito que ya recibieron toda la catequesis, porque después de este acto de la confirmación, tiene que seguir, tiene que continuar el conocimiento de nuestra fe. Por eso ahora impulsamos también la catequesis de adultos. Frecuentemente nos hemos quedado con la catequesis que instruimos para la primera comunión. Es importante que papás y padrinos se den cuenta de esto para que colaboren también y se pueda seguir sembrando la semilla del bien en sus hijos. Esta mañana, o este mes de día, daremos pues el sacramento de la confirmación a ustedes, chicas y chicos. Y el Padrecito dijo en las primeras palabras que cuando ustedes los trajeron a bautizar, sus papás aceptaron un compromiso. El compromiso consistía en ayudarlos a formarse en la fe. Todos entendemos perfectamente bien que necesitamos irnos formando. Por eso nuestros padres nos enviaron a la escuela y comenzamos en el kinder, luego en la primaria, en la secundaria, o si se pudo más, un poco más. Esta es una etapa de formación. Vamos aprendiendo materias que nos enseñan en la escuela. Cuando se trata de nuestra fe, es importante también ir formando para que una fe que se va educando se pueda vivir. ¿Y cómo forma papá y mamá a sus hijos en la fe? Yo quisiera recordarles algo que muchas veces hacemos o hacen los papás cuando llegan los hijos y que la Iglesia continúa luego en la catequesis. En una de las parroquias de la diócesis el año pasado, un niño del catecismo me dijo: señor obispo, yo ya aprendí a hacer la porla. A ver, ¿y qué es la porla? Mire, pues la porla señal. Fácil, ¿verdad? ¿Y quién me enseñó a hacer la porla? Y respondió: mi mamá. Qué bonito. Así empiezan mamá y papá enseñando la porla por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo hacen todavía ustedes? Tenemos que hacerlo, no olvidarlo. Hacemos una cruz en la frente, otra en los labios, otra en el pecho y luego otra que abarca todo nuestro cuerpo. El niño había aprendido a hacer la porla y había empezado la mamá a interactuar, a enseñarle. Después tiene que venir aquello de que tienes un Padre que está en el cielo que se llama Dios. Y ese Padre bueno nos ama, nos quiere y nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que vino a la tierra, se hizo uno como nosotros, en todo igual a nosotros menos en el pecado, y dio la vida por nosotros. Y luego enseñarle el Ave María para poder rezarle a la Madre de Dios, Madre nuestra. Y luego papá y mamá enseñándole a respetar a sus hermanos, a respetarlos a ellos mismos. Y luego papá y mamá que lo envían a la catequesis cuando llegue el momento de hacerlo. Y luego que lo envían a prepararse para la primera comunión. Y que lo traen los domingos a misa para que vayan entendiendo la necesidad que tenemos de alimentar nuestra fe con el alimento más grande y más rico que tenemos en la fe católica, la Eucaristía. Papá, así van a educar a sus hijos. Deben continuar en esa ayuda hasta que el hijo va tomando estado de vida, se casa, de tal manera que forma una nueva familia para ir haciendo también esa enseñanza a los hijos que procreen. El día de nuestro bautismo, nuestros papás buscaron, como vienen ahora también, bien vestiditos, talqueados, perfumados, con lo que pudo. ¿Y por qué? ¿Por qué los llevaron así?
porque iban a tener el primer encuentro con Jesucristo en el bautismo. Y cuando pasó un poco de tiempo, algunos años, los prepararon para la primera comunión. Y vinieron ustedes aquí, sus papás hicieron el sacrificio de vestirlos lo mejor que pudieron, porque iban a tener el segundo encuentro importante con Jesús. Recibieron la Santa Comunión. La primera de muchas comuniones que tenemos que hacer a lo largo de la vida, porque la Eucaristía es el pan de la vida, del que no podemos prescindir para poder vivir nuestra vida cristiana. Y pasó un poco más de tiempo y llegamos a este momento que estamos viviendo. Hoy es el día de su confirmación. El día en que se recibe el tercer sacramento de la iniciación cristiana. El primero fue el bautismo, el segundo la Santa Comunión y el tercero la confirmación. Y hoy el Espíritu Santo nos da el regalo de sus 7 dones. Nos fortalece para que podamos entender la vida, podamos vivirla con alegría. Dios nos envía a través de su Divino Espíritu esos 7 dones que ustedes escucharon en la catequesis y dijeron que se llaman don de, ¿cómo se llaman los dones del Espíritu Santo? Díganme, ayúdenme a enumerarlos. ¿Cómo se llaman? Primero, sabiduría. Otro, entendimiento. Consejo. Fortaleza. Ciencia. Piedad y temor de Dios. 7 regalos espirituales que Dios siembra en nuestro corazón para que seamos mejores cristianos. ¿Para qué sirven los dones del Espíritu Santo que Él nos da en este sacramento? Para eso, para entender en primer lugar que el más grande regalo que Dios ha puesto en nuestras manos se llama vida. ¿Cómo se llama? La vida. La vida que tenemos y que debemos cuidar y respetar siempre, la nuestra y la de todos. Si no entendemos eso, pues podemos caer en eso que está cayendo en nuestro país en este momento, muertes y más muertes todos los días por todos lados. Con los dones del Espíritu Santo nosotros vamos a ser capaces de entender que este regalo lo tenemos que cuidar, lo tenemos que apreciar, lo tenemos que vivir con alegría, tenemos que encontrar por qué hacemos cada una de las cosas y por qué estamos aquí viviendo en esta tierra durante unos años mientras Dios nos concede la vida y llegamos a adultos o a más viejos. Pero este regalo del Espíritu Santo, además de ayudarnos a entender la vida y a vivirla con alegría, nos ayuda sobre todo a que podamos ser capaces de dar un testimonio de Cristo con la vida. Cristo vive y vive en nosotros. Y también que yo tengo que ser ese testimonio que va diciendo yo lo que creo, trato de vivirlo lo mejor que puedo. No digo una cosa y hago otra. Y cuando somos capaces de vivir la fe, entonces fortalecemos nuestra vida, la de nuestra familia, la de la iglesia, la de la patria. Les voy a decir algún pequeño ejemplo que nos ayuda a entender cómo nos sirven del Espíritu Santo. Yo recuerdo que el año pasado, al venir a la confirmación, les hablé del don de sabiduría, que no es aquellas cosas que aprendemos en la escuela, ¿no? Ahora quiero detenerme un momento en el don de fortaleza. ¿Y qué es el don de fortaleza? ¿Será una fuerza física que me va a traer una musculatura grande para que si alguien me ataca le puedo atar rápidamente? No, no se trata de fuerza física, se trata de una fuerza moral que yo siento en mi corazón y en todo mi ser, y que Dios me da para que pueda ser capaz de dar testimonio de Jesús. Miren, en el siglo II de nuestra era, siglo II y siglo III, se le han llamado por los historiadores los siglos, el tiempo
de los mártires. También el siglo XX ha sido un siglo de mártires, pero siglo II y III fue tiempo de mártires porque el emperador romano había prohibido profesar la fe católica. No puedes profesar tu fe católica públicamente. Y a todo aquel que encontraban practicando su fe, a la matanza, al martirio. Hubo un obispo en el año 155, Ignacio, obispo de la ciudad de Antioquía. Lo encontraron celebrando con la gente la Eucaristía y lo condenaron al martirio. Él tenía que ir a Roma, de Antioquía a Roma, al martirio, porque el emperador se gozaba echando en el anfiteatro, en el circo romano, a muchos cristianos para que luego les echaran las fieras y los devoraran, los descuartizaran, se los tragaran. Y cuando Ignacio iba al martirio, decía: yo quiero ser trigo de Cristo, triturado por los dientes de los leones. Eso nos recuerda la Eucaristía que nosotros celebramos en el altar. Cristo fue inmolado en el altar. Cristo murió en la cruz, en aquella cruz en el monte Calvario. Ignacio quería asemejar que el anfiteatro del foro romano era como el altar donde él ofrecía su vida por su fe y quería ser trigo de Cristo. Si Ignacio no hubiera tenido la fortaleza del Espíritu Santo, le habría dicho al emperador: muy bien, no hago nada, hago lo que tú dices, y ya. Se mostró firme en sus convicciones, en su fe católica, y dio gloria a su iglesia, a Dios y a su patria. En el siglo XV, en España nació una mujer llamada Teresa, en la ciudad de Ávila. Y cuando se hizo grande, ella se hizo monja carmelita. Y en ese tiempo, ella se dio cuenta que en los monasterios de monjas carmelitas la disciplina se había relajado. Y dijo: yo voy a hacer eso, yo voy a componer eso. Y apenas empezó el trabajo y le empezaron a llover golpes, descalificaciones, diciéndole: ¿para qué te importa meternos en nuestro convento? Teresa se sostuvo y arregló la disciplina de los monasterios y fundó otros. Si ella no hubiera contado con la fuerza del Espíritu Santo, habría dicho: no, cada quien como le dé la gana. No, se mantuvo firme y arregló los conventos de su tiempo. Más adelante, en Inglaterra, apareció un hombre llamado Tomás Moro. Era el canciller de Inglaterra, el segundo después del rey. Él manejaba todo el tesoro, todos los dineros de Inglaterra. Pero llegó el momento en que le empezaron a ofrecer que entrara a eso que nosotros llamamos ahora la corrupción. Y le ofrecía dinero. Y le dijo al rey: no acepto eso, no acepto tu dinero, rey. Cumplo mi deber. Si no aceptas, vas a la cárcel. Dijo: voy a la cárcel. Y le volvieron a proponer dineros y honores. Y él dijo: no, fiel a mi rey y fiel a mi Dios, a mi fe. Entonces irá al martirio. Y le cortaron la cabeza. Él se mantuvo fiel a sus ideas, a su fe católica, se mantuvo fiel a Cristo y a su patria, y dio gloria a Dios y a su patria. ¿Cómo lo pudo hacer? Con la fuerza del Espíritu Santo que había recibido en la confirmación. Y vengamos a un tiempo más cercano a nosotros, el siglo pasado, cuando llegó la guerra de los cristeros. ¿Cuántos hermanos nuestros dieron al grito de viva Cristo Rey y viva la Virgen? ¿De qué? De Guadalupe. Y lo hicieron por defender su fe católica. Y yo me pregunto, si entre nosotros no habrá gente que, bien convencida de su fe, no traiciona a Cristo, sino que es capaz de defender su fe
y de hablar bien de su fe, ahora que se ataca tanto con razón y sin razón? Yo creo que sí hay. Yo creo que sí hay muchos hombres o mujeres valientes que quieren defender su fe. Para eso sirve el don de fortaleza que nos da el Espíritu Santo. Que papá y mamá sepan mandar a decir no cuando hay que decir no, y sí cuando hay que decir sí. Porque muchas veces se doblegan papá y el niño es el que manda, y en lugar de formarlo, lo reforman. En lugar de formarlo, lo reforman. Tenemos que darnos cuenta, en primer lugar, de que existe ese don de fortaleza que nos da Dios a través del Espíritu Santo y que nos va a ayudar a llevar una mejor vida, a poder de veras actuar de mejor manera, en forma honesta. Ya ves, un Tomás Moro, un político, quizá raro, que actuó con honradez y con fidelidad a Dios y a su patria. Como una monja, como un obispo, como tantos laicos, hermanos que murieron para defender su fe. ¿Sí me entienden para qué sirve el don de fortaleza? ¿No lo entienden? Sí. Bueno, ojalá que lo tengamos presente. El día en que Jesús se confirma, está contento. Chicos, chicas, van a estar ustedes felices hoy. Vinieron tan elegantes. De seguro que de aquí se van a ir a su casa a comer unos frijolitos, lo que tengan, muy a gusto. ¿Por qué? Porque es el día de su confirmación. Y papá y mamá con el padrino harán eso que llamamos un compadrazgo. Gente que se acerca más y que tiene una relación estrecha porque los acompañaron como padrinos el día de su confirmación. Todo esto es bueno. ¿Qué usted dice que lo da? Pero mañana va a seguir la vida. ¿Y qué tenemos que hacer para que nuestra fe se sostenga? Yo les voy a recordar 4 cosas que nos van a servir a todos, a mí también, al Padrecito y a todos. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes todos tienen su fe católica? Sí. Nomás unos cuantos de aquí, acá no. ¿Tienen su fe católica todos? Sí. Cuando uno tiene una cosa, ¿la cuida o no? Sí. La cuida. Si ustedes quieren cuidar y fortalecer su fe, lo primero que hay que hacer se llama oración. ¿Cómo se llama? Oración. ¿Quién la puede hacer? Todos. Todos. ¿Dónde? Donde quieran. Este es el mejor lugar. Aquí ante el Santísimo. Para contarle mis cosas, mis penas, mis alegrías. Para pedirle que me ayude, que me fortalezca en los momentos en que siento desgano, en que siento depresión, en que siento alegría, en que siento cualquier problema que se me viene. Habla a Dios con tus palabras, con el Padre Nuestro que nos enseñó Jesús, con el Ave María para alabar a la Madre de Dios, con tus palabras invéntate una oración cercana con Dios cuando te levantas, cuando vas a acostarte, cuando vas a tomar tus alimentos, cuando sales al camino, cuando quieras. Pero es importante orar. La oración fortalece la fe de todos, de papás y de hijos. Si ustedes quieren fortalecer más su fe, es necesario que acudamos a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios. ¿Todos tienen Biblia? Sí. Muchos de seguro que tienen Biblia. Ahí encontramos la Palabra de Dios. Pero tenemos que leerla como nos acaba de leer el Padrecito este pedacito del Evangelio, en el que le pregunta a Jesús un hombre: oye Jesús, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Y Jesús dice: traten de entrar por la puerta que es angosta. Es decir, está señalándonos que es necesario esforzarnos, que es necesario disciplinarnos, que es necesario hacer un constante esfuerzo, como el que hace el estudiante que quiere salir adelante con buenas calificaciones, como el que hace papá y mamá a lo largo de su vida para ayudar a sus hijos. Cuando yo tomo en mis manos la Biblia, un pedacito, y lo vuelvo a leer de tal manera que ya lo entendí y se lo puedo contar a otro, es importante
importante de mi vida me pregunte, ¿y esa palabra de Dios qué me dice a mí? ¿Le dice algo? No me dice nada. ¿Me entró por uno y me entró por el otro? Sí me dice, ¿qué dice? Y doy cuenta, y estoy pensando, y estoy leyendo y releyendo, ¿qué me dice esa palabra de Dios a mí? Y miren, puede ser que las primeras veces ustedes digan, pues estoy haciendo tonto, no me dice nada, no aparece un ángel que me viene a decir, no va a aparecer un ángel. Pero si ustedes le siguen dando cuenta a aquella palabra de Dios, ¿quién es el que habló? ¿Qué dijo? ¿Por qué Jesús dijo que hay que entrar por la puerta angosta? ¿Y qué tiene que ver una puerta angosta? Hay una puerta amplia donde se puede entrar, por donde se puede entrar, pero hay otra angosta. ¿Y por qué? Si yo no entro por la puerta amplia, tengo que entrar por la puerta angosta de la disciplina, del esfuerzo que tengo que hacer para conseguir la salvación que me da Jesús. Miren, pasando los días, si vuelven a tomar la palabra de Dios en sus manos, van a ver cómo van a empezar a sentir deseos, pensamientos, sentimientos, propósitos buenos que antes no me venían y que son fruto de esa palabra de Dios que yo acabo de leer y que estoy dándole cuenta cómo le saco la sabiduría, la savia, el jugo a esa palabra de Dios que yo canto en la misa diciendo que tu palabra me da vida. Si no le sacamos el jugo a la palabra de Dios, la volvemos palabra muerta. Segundo medio para que nuestra fe se haga firme es acudir a la palabra de Dios. Tercero, se llama Eucaristía. ¿Cómo se llama? ¿Quién puede comer la Eucaristía? Todos los que estén en gracia de Dios. Si yo tengo el odio que me metió en el corazón porque me peleé con este Señor y digo apenas lo encuentre lo voy a acabar porque me ofendió duramente, ¿puedo comulgar? No. Claro que no. O tengo problemas, como hay tantos problemas tan serios en nuestro tiempo y que me llevan a perder la amistad con Dios, no comulgues, hermano, porque cometerías otro pecado. Pero puedes hacer oración, puedes leer la palabra de Dios, puedes y debes venir a misa para decirle a Dios que te ayude a salir este atolladero algún día y que puedas acercarte más íntimamente a Él. La Eucaristía es indispensable para fortalecer nuestra fe. Jesús nos dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida Eterna. y eterna. La vida de Dios